El mejor negocio del mundo es un negocio petrolero bien administrado. Y el segundo, uno petrolero mal administrado. Ecuador vive desde el 2007 una bonanza económica jamás vista, gracias al alto precio del crudo en los mercados internacionales. Por eso es importante analizar cómo se ha administrado el mejor negocio del mundo en el Ecuador por parte de un gobierno que ha gozado de plenos poderes durante 5 años, sin obstrucciones. Está con nosotros Fernando Villavicencio, quien fue también asesor externo del Ministerio de Energía cuando Alberto Acosta era el titular para el caso Petrobras, a quien damos la bienvenida. Licenciado, buenos días. Buenos días, Alfredo, y un lindo año, un año de resistencia y defensa de la libertad, de lo poco que queda. Bueno, esperemos que recuperemos toda la libertad. A ver, empecemos con producción. Aunque según el presidente el crudo no se produce, sino que se extrae. Y como la eficiencia de una administración petrolera responsable también se mide con las reservas probadas, hay que unir las dos cosas. Entonces, ¿cuáles son las cifras del quinquenio en cuanto a producción y exploración? Quiero definir conceptualmente estos 5 años con 3 términos: corrupción, inoperancia y suerte. Como usted ha señalado perfectamente, Alfredo, este gobierno ha sido de los más afortunados en todos los sentidos por tener un precio tan alto del petróleo que ha llegado hasta $140 el barril. Como promedio podríamos poner $80 durante todo el periodo de gobierno. Corrupción, como usted ha señalado perfectamente, 5 años, 5 ministros de petróleos, 5 presidentes de Petroecuador, 3 años de militarización, 4 años de contratos a dedo de estado de excepción, 2.000 trabajadores despedidos. Es decir, el presidente Correa tuvo todo el poder en sus manos para hacer la revolución petrolera. Ahora veamos las cifras. Aquí tenemos la cifra oficial remitida por el ministro Pastor a la Asamblea Nacional el mes anterior, donde en el informe de reservas del año 2010 se establece que las reservas con las que cuenta el país, como se puede ver, para el 2010 son 3.530 millones de barriles, menos 180 millones de barriles que se han consumido durante el 2011. Estamos hablando de 3.350 millones de barriles que nos queda a los ecuatorianos en el subsuelo, incluyendo el tren estructural Ispingo-Tampoco. ¿Pero esto qué significa? Que mientras uno produce o extrae, al mismo tiempo se debe preocupar por explorar y asegurar nuevas reservas. Entonces, el saldo es negativo en cuanto a que no hemos repuesto lo que hemos extraído como un recurso pues no renovable. Ese es el punto. Esa es una pregunta clave. El año 2006, en enero del 2007, cuando el presidente Correa asumió el mando, todos los poderes en este país, el Ecuador tenía 4.200 millones de barriles de reservas. Es decir, de acuerdo a las cifras oficiales, en el gobierno del presidente Correa hemos extraído 827 millones de barriles de petróleo, que multiplicado por un promedio de $80 el barril, han ingresado al país 66.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia. Pero lo que usted dice es muy importante. La eficiencia de un gobierno en materia petrolera, la eficiencia de una administración se maneja por este concepto: barril de petróleo consumido, barril repuesto. ¿Cuántos barriles, presidente Correa, usted ha descubierto nuevos? Ni uno. Solamente nos hemos consumido 827 millones y no ha sido capaz este gobierno de reponer un solo barril, amigas y amigos, pese a haber incurrido en millonarias inversiones. Ya, pero ahora en cuanto a la extracción, ¿cuál es el nivel de extracción? Porque siempre se ofreció aprovechar la bonanza petrolera, aprovechar el buen precio realmente para tener más recursos y con esos recursos dar educación, salud, etcétera, etcétera. O sea, ¿se ha producido más o no se ha producido más? Estas son también las cifras que llaman la atención. Cuando el presidente Correa tomó el mando y la revolución asumió el poder, el país producía, extraía 531.000 barriles diarios, tanto las privadas como las empresas públicas Petroamazonas y Petroecuador. Al cerrar el año, aquí está la cifra oficial remitida por el Ministerio de Recursos Naturales, como se puede ver, son 499.498 barriles. Es decir, Alfredo, amigas y amigos, más de 30.000 barriles diarios ha perdido el Ecuador desde hace 5 años.
30,000 barriles diarios por $80 el barril. Estamos hablando de la descomunal cifra de aproximadamente 5,000 millones de dólares que el país ha perdido. Es decir, no hay ningún nivel de eficiencia en el gobierno. Todo lo contrario, ha caído la producción. Y si queremos un detalle más, un dato más, el año anterior, prácticamente en este mes, están vigentes desde hace un año los nuevos contratos petroleros que el presidente acaba de hablar fin de año diciendo que han sido un éxito. Vamos a ese punto, porque según el presidente de la República, este descenso se produjo debido a la negociación de los contratos petroleros con los operadores extranjeros. Esta negociación duró 3 años, recién estuvieron en el 2010. Según él, esto arroja resultados positivos. Veamos exactamente lo que dijo el presidente. Sepan ustedes que gracias a la renegociación exitosa, muy exitosa renegociación de los contratos petroleros que culminamos en el 2010, estimamos que el país ha ganado adicionalmente 1.288 millones de dólares que hubieran ido a los bolsillos de las petroleras. Gracias a la renegociación de los contratos petroleros, quedaron aquí para carreteras, hospitales, escuelas, para el pueblo ecuatoriano. Ahí está, compañeros, realmente los recursos para la obra pública. No son los altos precios del petróleo. A ver, ¿cuál es su opinión al respecto? No es mi opinión, aquí están las cifras. Aquí están las cifras. ¿Cuánto producían las compañías privadas en el Ecuador el año 2010, cuando se firmaron los contratos? 172,000 barriles diarios. Ellos ofrecieron invertir, cambiar los contratos para subir la producción. Aquí está igual información de fin de año. 142,000 barriles día. Si quitamos lo de Palo Azul, que son 18,000, estamos hablando de que prácticamente ha caído y sigue cayendo la producción de las compañías. Y no es una verdad a medias, presidente, la que usted acaba de decir. ¿Por qué no le dice este cuadrito, que también es oficial, de cuánto ganaron las compañías con el nuevo contrato? Aquí está, si me ayuda la Cámara. Solamente hasta septiembre, por tarifas pagadas a las compañías, 1.087 millones. Se estima que cerrar el año a diciembre, las compañías recibieron del Estado por tarifas 1.300 millones de dólares. Bueno, pero según el presidente iban a recibir mucho más que eso, o sea que han recibido menos. Ahora, ¿qué pasó con el precio base? Ese era un punto importante, porque cuando con Palacio se cambiaron los precios y se aumentó la participación del Ecuador, el asunto es que había un precio base que se había rebasado con la bonanza petrolera. Entonces, en estos nuevos contratos, ese es un punto importante, el precio base, para de ahí calcular realmente si es que se ha incrementado o no la participación del Estado. ¿Qué ocurrió sobre eso en los nuevos contratos? Un elemento importantísimo es el que el presidente no dice, que a partir de este mes, los contratos de Repsol y de Petro Oriental acababan, es decir, que el 100% de la producción, 46,000 barriles diarios de Repsol, sí, y algo así como 8,000 o 10,000 barriles de Petro Oriental pasaban el 100% gratuitamente al Estado ecuatoriano. Toda la infraestructura, todas las reservas remanentes. ¿Qué hizo usted, presidente Correa, con la renegociación de los contratos? Algo que nadie lo hubiese hecho. Usted le amplió 7 años más el contrato a la compañía Repsol y a la compañía Petro Oriental, cuando debíamos haber empezado a recibir el 100% de la producción. Y en el caso de la renegociación del precio base, presidente, diga la verdad a los ecuatorianos, usted dispuso que se suba el precio base, es decir, el costo por extracción de cada barril en un 60%, cuando estaba en $25, se subió hasta $54, $56 en el caso de las compañías chinas. ¿Y cuánto le cuesta ahora extraer un barril de petróleo en el nuevo contrato? Diga la verdad, presidente, $41 le paga el Estado por sacar un barril a las compañías chinas. ¿Y cuánto cuesta en Petroamazonas y en Petroecuador? $7. $7, Alfredo. ¿Y cuánto costaba antes de la renegociación de los contratos? 25 y ahora cuesta 41. O sea, ese es el punto clave en los nuevos contratos. Bueno, eso lo contestará el ministro Pastor oportunamente. Ahora vamos a otro capítulo especial, que es el de los campos más productivos, aquellos conocidos como las joyas de la corona que revirtieron al Estado hace 23 años. ¿Cuál es la situación de estos campos? El presidente Correa anunció que tenía escalofríos en septiembre del 2010 y escribió esta carta advirtiendo a Petroecuador y al ministro que si en 6 meses no firmaban los contratos para la entrega de los campos maduros o la recuperación mejorada de la producción, que se vayan todos a la casa. Y él mismo confesó que en 4 años no habían hecho nada. Aquí está, si es que yo no tengo que decir nada. Confesión de parte, relevo de prueba. El ejemplo de Sacha, y esto es importante, estimados amigos y Alfredo, aquí está el contrato modificatorio de Sacha.
A mí tanto me ha calumniado el presidente que al final tuvo que darme la razón. El contrato más malo de la historia petrolera de este país. En septiembre del año 2009 le entregaron la principal joya de la corona a dedo a la empresa Río Napo PDVSA de Venezuela. A cambio nos ofrecieron un campito por ahí, por la faja del Orinoco. Hasta ahora ni siquiera conocemos cuál es el campo. Pero en 2 años de operación, Alfredo, amigas y amigos, la empresa venezolana asociada con Petroecuador bajó la producción de 51.600 barriles a 49.400 barriles, que es la producción actual. O sea que cuando Petroecuador, que es ineficiente, estaba sola, producía más de lo que ahora produce asociado con PDVSA. Efectivamente, tanta leña han botado, tanto fuego y tanto combustible para quemar a Petroecuador, que esa empresa ineficiente producía más y producía a $5 por barril. Y mira lo que hacen ahora. Como las torres del presidente Chávez no sirvieron porque se cayeron, no lograron subir un barril de producción, porque nos cobraban $36.000 diarios cuando nos ofrecieron a 8.000 cada torre. El presidente dijo que le han boicoteado y firmaron este nuevo contrato. Aquí está. Este es el nuevo contrato que tiene vigencia desde el día de ayer. Hasta ayer, compatriotas, nosotros pagábamos por sacar un barril de la curva base, por sacar 50.000 barriles, por cada barril pagábamos $5.41. Ahora tenemos que pagar $17.06. Aquí está el contrato eso es lo firmado. Que Petroecuador le va a pagar ahora a PDVSA desde hoy. De 5 a 17. $17.06. Es decir, el Estado paga antes de que la compañía demuestre eficiencia y que haya subido la producción por hacer lo mismo que hace Petroecuador. Ahora vamos a los otros campos maduros que justamente se van a firmar los nuevos contratos en estos días. ¿Cuál es la situación respecto a esos otros campos maduros? Ese sendero seguido por el campo Sacha y por Venezuela, el presidente debía haber entendido. Sí, debía haber aprendido y no aprendió. Ahora acaban de disponer y a partir de este mes, de acuerdo al calendario gubernamental, se entregarán las otras joyas de la corona. Shushufindi, Libertador, Auca, Cuyabeno y Cononaco, pero ya no a los venezolanos para que vean. A mí me sorprende, Alfredo, la forma y la falta de orientación ideológica de este gobierno. Este gobierno cuestiona tanto al llamado imperialismo norteamericano. ¿Cuáles son las compañías que van a entrar a trabajar en esos campos joyas de la corona? Las compañías del imperialismo, presidente. Bueno, pero son las más eficientes, son las que tienen alta tecnología, tecnología que no tiene para nada PDVSA, entonces ahí habría una justificación. Efectivamente, pero igualmente el modelo es el mismo, se le va a empezar a pagar a las compañías por adelantado, a través de una figura rarísima que se han inventado que se llama la supervisión de la curva base. Aquí hay un asunto de fondo, Alfredo. El presidente Correa le advirtió a Lucio Gutiérrez y le dijo que pretender entregar los campos joyas de la corona como Shushufindi y Sacha al capital extranjero era una traición a la patria, razón suficiente para que se vaya a su casa. Ahora el presidente Correa está haciendo lo que no pudo hacer Lucio Gutiérrez. A 40 años de haberse nacionalizado el petróleo, Alfredo, y yo les pido a las Fuerzas Armadas que reflexionen. En 1972, un gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas nacionalizó el petróleo. Y ahora, como una gran herejía de la historia, bueno, un gobierno que se autoproclama porque le compró las acciones a Golf y ahí hubo también un gran cheque. Y se renegociaron. Bueno, ahora vamos rápido a otro aspecto fundamental. En cuanto a comercialización, fue una promesa medular la eliminación de los intermediarios que hicieron de las suyas en la larga noche neoliberal, revendiendo el crudo ecuatoriano. Y por eso se resolvió vender solo a refinadores finales, empresas estatales escogidas a dedo. ¿Cuáles son los resultados del quinquenio en cuanto a la comercialización? Ahí deberíamos hablar desde el 2008, es decir, prácticamente 3 años donde gran parte, entre el 60 y el 90% del crudo ecuatoriano, estamos hablando de 8 millones de barriles, que es lo que se exporta mensualmente, ha sido entregado bajo esta figura rarísima de alianzas estratégicas entre gobiernos amigos, fundamentalmente a 3 empresas, PDVSA de Venezuela, Petrochina y ANCAP de Uruguay. El objetivo, amigas y amigos, ¿cuál era? Como Ecuador no tiene suficiente capacidad de refinación, entregarles nuestro crudo
crudo a los países que tienen refinadoras para que refinen nuestro petróleo y nos envíen productos. No había la posibilidad alguna de que haya ganancia. Por eso a mí me sorprende este hecho de lo que señalan las autoridades de la compañía uruguaya ANCAP, de que ellos han ganado 6 millones en la operación de intermediación. Y el presidente a los 2 años, a los 3 años de yo haber advertido al país de que se estaba intermediando con nuestro petróleo, ahora nos da la razón, pero dice algo que es falso, que el Ecuador pero también hay otro asunto. Si uno revisa las estadísticas del Banco Central, uno ve que el petróleo nuestro va básicamente a Estados Unidos, es decir, que el trueque con Venezuela, no se ve que a Venezuela vaya el crudo. O sea, ese crudo tampoco está yendo a Venezuela, que es un refinador final. ¿A dónde va el crudo entonces? O es que Venezuela lo lleva a sus refinerías en Estados Unidos porque tienen efecto, creo, una refinería en Estados Unidos. Mire, usted escucha al presidente y dice que están diversificando los mercados. Y la gente común que se convence por la publicidad dice, cierto, ahora ya el mercado norteamericano no es el mercado único del petróleo ecuatoriano. Completamente falso, presidente. El 90% de nuestro petróleo se va al mercado de Estados Unidos. Aquí están los reportes oficiales de Petroecuador. Costa oeste, costa del Golfo, costa oeste, es decir, mandan a Long Beach. El 90%. O sea que esa es la prueba dada por el propio Petroecuador y el Banco Central de que no va a los refinadores finales, que serían Uruguay, Venezuela y China, sino que va a Estados Unidos a través de los revendedores. Ahora, para concluir, el economista Correa en la campaña electoral del 2006 insistió en que no producir derivados era como exportar maíz para importar tortillas, porque la sustitución más estratégica de importaciones es la de combustibles. ¿Cuáles son los resultados después de 5 años de gobierno en cuanto a producción de derivados? Los militares en 1974 construyeron la refinería Esmeraldas, el más grande sistema de refinación del país. Se demoraron 4 años, Alfredo. Este gobierno, en 5 años, con 855 millones de dólares invertidos en la principal planta del Ecuador, no ha tenido un solo resultado positivo. Recién trajeron el año anterior un reactor y luego de un año el regenerador para la fase FCC. La refinería estatal Esmeraldas es una bomba de tiempo y lo más grave es que van a hacer lo mismo que los campos petroleros, van a privatizar. Es decir, este año que se va a parar 8 meses la refinería Esmeraldas, van a entregar luego la operación, como consta en este documento, toda la operación de la refinería Esmeraldas a la compañía coreana SK. Aquí está. Los resultados son realmente pobres en refinación. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Hemos hecho una revisión amplia sobre la industria petrolera, que es la más importante del país y que realmente lo sostiene.